Buenas noches, mi nombre es Miguel Espinosa. A continuación explicaré brevemente de qué se trata la simulación que voy a realizar a continuación. Básicamente estamos trabajando el literal 3 de la tarea número 4 de la materia electrónica potencia 1 con el ingeniero Damián Larco. Mis compañeros de grupo son Guillermo Monte de Osca y David Rodas. ¿De qué se trata para optimización de procesos? Básicamente ya fue realizar las conexiones previamente. Sin embargo, iré mencionando cada uno de los componentes. En este caso estamos tratando básicamente con un circuito con carga resistiva inductiva, como se puede muestra con introducción, cuál es la carga que vamos a trabajar, y con FEN, o sea, la fuente de voltaje, en este caso DC, y el diodo de paso libre, como se puede apreciar a continuación. Esto lo que alterará será la gráfica resultante que obtendremos posteriormente en la simulación. ¿Qué componentes incluyen la simulación? Básicamente tenemos un generador de pulso en donde colocamos una amplitud de 1 y un periodo de 1/60 segundos, de modo que podamos trabajar cada uno de los periodos que a analizar en la gráfica resultante. Normalmente pusimos un ancho de 5% del periodo y un delay de 0 segundos. Bueno, incluimos la fuente AC de voltaje, que es va a ser la encargada del transporte de voltaje y corriente a través de todo el circuito y el sistema, y por consiguiente llega al tiristor. Del tiristor pasa a cada uno de los componentes, en este caso la carga, de acuerdo a cómo se maneje el diodo de paso libre. Por lo tanto, para poder realizar el análisis del mismo, colocamos el medidor de voltaje y el medidor de corriente, que nos permitirán básicamente poder obtener la gráfica resultante de cómo se está manejando. En este caso, únicamente se encuentra este medidor de voltaje para ver cómo se comporta la gráfica al inicio, o sea, la que sale directamente de la fuente, y la medidor de corriente para saber cuál es el comportamiento de la corriente una vez que esta sale del diristor. Bueno, por consiguiente, para configuración del tiristor, básicamente trabajamos con una resistencia de 0.001 ohmios y un voltaje de activación de 0.8 voltios, el cual es necesario puesto que con menores voltajes no se activará y por consiguiente no habrá un paso de corriente en el mismo. Eh, Al hablar básicamente de la conexión que sigue y se encuentra en paralelo a la carga, tendremos el medidor de corriente en serie con el diodo de paso libre, que básicamente podremos analizar en el scope que pusimos a continuación, y podremos también realizar cada una de las configuraciones necesarias. En este caso nosotros no cambiamos ninguna de las resistencias ohm y sí mantiene siendo un voltaje de activación de 0.8 voltios. O sea, un voltajes menores a este valor no permitirán que exista un paso de corriente a través del mismo, de modo que no existirá alguna intervención por parte del diodo de paso libre en el sistema. Bueno, básicamente al configurar la carga, nosotros estamos trabajando con el circuito RL, en donde la resistencia será de 1 ohmio y la inductancia de 1 milihenry. Y seteamos la corriente de inductor en 0, de modo que no exista algo que pueda sobrellevar o cambiar algún valor. La FEN, que estamos incluyendo la misma, básicamente será con una amplitud de 5 voltios, y asimismo, para conocer qué manera se comporta, colocamos en paralelo a todos estos terminales otro medidor de voltaje, y de modo que podamos llegar al scope y podremos obtener las diferentes gráficas a analizar. Colocamos un 3/60 para un periodo de 3/60 segundos para el análisis de los ciclos y cada uno de los intervalos de tiempo en los que analizaremos a continuación. Bueno, por consiguiente le damos correr al programa. Una vez que compila, nosotros obtenemos esta gráfica resultante, en donde mostramos que el voltaje de salida, el corriente de salida, el pulso, el voltaje de entrada y la corriente del diodo. Bueno, de acuerdo a la gráfica, básicamente no hay mucho que explicar del voltaje de entrada, puesto que está en paralelo con la fuente de voltaje AC, y es lo que normalmente se comporta. La corriente del diodo, o en este caso, qué corriente está transcurriendo por aquí, se
presenta con diferentes picos. Sin embargo, se denota que se mantiene un valor de cero hasta que éste alcance el voltaje necesario para ser activado y una vez alcanzado su valor pico, comienza a decrecer la corriente nuevamente a un valor cero, de modo que en cierto intervalo de tiempo que está entre 0.1 y 0.025 segundos pueda nuevamente ser activado el diodo de acuerdo a cómo se esté llevando el voltaje a cierta parte. Bueno, el pulso, o básicamente lo que que nuestro generador de pulso se mantiene siendo el mismo, en donde comenzamos con una amplitud de 1 y mantenemos en cero por cierto intervalo de tiempo para nuevamente tener una amplitud de 1, de acuerdo al periodo que nosotros colocamos, que en este caso ya fue seteado previamente. Y en estos casos, el voltaje de corriente y salida, que son de- el, el medidor de voltaje que tenemos aquí y el medidor de corriente que tenemos en este caso, se muestra que existe un que gracias al diodo de paso libre existe un pequeño intervalo en donde el, el voltaje trata de pasar a la frecuencia a valores negativos, pero que gracias al diodo de paso libre no permite que éste alcance un valor net exacto de cero. De modo que siempre podrá tener un valor superior o menor que cero y tratará de comportarse como básicamente un rectificador de media onda no controlada. Al realizar el análisis, eh, primero es que básicamente antes de que el diodo de paso libre empiece a actuar, y el otro análisis fue cuando existe ya la descarga del circuito. Esto se debe a que existe un inductor que almacenará cierta cantidad de energía y por ende existirá un momento en donde este empieza a decrecer, de modo que siempre alcanza un valor pico y este comienza a decrecer posteriormente. Y además recordemos que el diodo de paso libre hará que el voltaje de salida no se haga negativo. Es por eso, como mencioné anteriormente, siempre alcanza un valor de cero, pero por un pequeño intervalo de tiempo para nuevamente tener un valor superior al mismo y así mantener un comportamiento de acuerdo al voltaje de entrada que se tiene. Adicional, se puede mencionar que al poner el diodo de paso libre, este está en paralelo con la carga y no permite que el voltaje a la salida sea negativo. Bueno, en este caso ya se lo he mencionado varias veces y además cuando el voltaje se quiere hacer negativo, el diodo hace que la salida o el voltaje de salida en este caso se vuelva negativo. Solo que no se obtiene el diodo, sino que un SCR con actuación en la compuesta. En este caso, interactúa el tistor. Esto se puede ver en el comportamiento de las gráficas de voltaje de salida y corriente de salida que posteriormente o previamente fueron analizadas. Cuando se hace negativo, en este caso se obtiene cero. Por otra parte, a menos que se alargue el periodo o algún otro caso, se podrá visualizar que el comportamiento se mantiene. Sin embargo, se puede notar que sea el tiempo que transcurra, tanto la corriente de salida como el voltaje de salida nunca tendrán un valor inferior a cero, o sea, no alcanzará valores negativos gracias al diodo de paso libre. De este modo se complementa lo que trataríamos al hablar de rectificadores de media onda no controlados, pero con un circuito resistivo e inductivo y que incluye una FEN y un diodo de paso libre. Muchas gracias.